SCP-033. Clasificación del objeto. Euclid. SCP-033 debe estar escrito en cualquier hoja única que tenga una forma irregular y sea un papel, papiro, lienzo o tela manufacturada que no esté involucrada en observación activa o bajo estudio. Las dimensiones del producto usado como papel no deben poseer bordes paralelos, ángulos rectos, y ningún lado debe ser del mismo tamaño que otro. Cuando es contenido de esta manera, el producto debe ser asegurado en una bóveda de contención sin combinación a una distancia de al menos 30 metros de cualquier dispositivo computacional o de grabación. Registros de ingreso o salida de SCP-033 deben ser llenados a la misma distancia de seguridad de 30 metros para evitar posible contaminación del producto o elemento electrónico donde los registros estén almacenados. Cuando sea quitado para su estudio, SCP-033 puede ser copiado en una pizarra blanca con las dimensiones seguras por un personal de clase D. Una vez transferido a la pizarra, el producto que contuvo a SCP-033 debe ser incinerado. La observación y el estudio deben tomar lugar en una habitación de conferencias segura alejada 30 metros de cualquier dispositivo informático o de grabación, por un período máximo de visualización de 2560 segundos a través de una ventana. Todas las observaciones y notas deberían ser hechas en materiales de dimensiones seguras. En ningún caso las notas relativas a SCP-033 deben abandonar las instalaciones de almacenamiento o ser ingresadas en un dispositivo de grabación o informático. Cuando hayan pasado exactamente 2000 segundos de visualización, la investigación debe finalizar y SCP-033 debe transferirse a un nuevo producto de dimensiones seguras y ser regresado a su contenedor por personal de clase D. La pizarra utilizada debe ser incinerada tan pronto como sea posible una vez la transferencia haya sido completada, sin importar si SCP-033 se ha desvanecido naturalmente de su superficie luego de 2560 segundos. Se desconoce si los procedimientos seguros detienen o ralentizan los efectos nocivos de SCP-033. Se teoriza que los bordes irregulares y la elaboración por humanos matemáticamente impredecibles de alguna forma altera la lógica que permite a SCP-033 funcionar. SCP-033 fue descubierto por un equipo de campo SCP en una servilleta irregularmente rasgada. SCP-033 parece ser un campo de símbolos matemáticos complejos, que van desde representaciones simples hasta aquellas solo reconocibles por matemáticos expertos. La sumatoria de los símbolos es equivalente a un dígito previamente desconocido. Como todos los cálculos matemáticos se ha realizado sin el conocimiento o uso de SCP-033, su introducción en cualquier sistema organizado sin él comienza a erosionar la integridad numérica y estructural de dicho sistema. Este efecto se extiende con la transferencia de SCP-033 a cualquier superficie definida como papel, tela, papiro o un lienzo que no posea las dimensiones seguras o a cualquier dispositivo computacional donde se ingrese. Si se escribe en cualquier otro material, SCP-033 se desvanece en la ininteligibilidad precisamente en 2560 segundos. Además, SCP-033 ha mostrado la habilidad de saltar desde un material de dimensiones seguras a cualquier elemento manufacturado o electrónico, estos últimos siendo ya desestabilizados en al menos una ocurrencia, requiriendo una distancia de seguridad de 30 metros de cualquier dispositivo electrónico o productos sin las dimensiones especificadas.